Buenas tardes, soy el doctor José Timoteo Méndez Méndez, estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy hablaremos del glomérulo renal, pero para poder hablar de esta estructura tan importante, tenemos que empezar a hablar o mencionar sus generalidades, de dónde proviene, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus funciones. El glomérulo renal es parte del sistema urinario. El sistema urinario es el que se encarga de sacar los desechos tóxicos de nuestro cuerpo, de sacar aquellos desechos o aquellos excesos del metabolismo de nuestro torrente sanguíneo y también de sacar la orina de nuestro cuerpo. Eh, Esto lo hace mediante los riñones, pero esta, no solamente tiene esta capacidad de extracción, sino también de sustraer componentes como lo son la glucosa, proteínas, agua y otros componentes que son esenciales para mantener una salud adecuada. Pero los riñones necesitan claramente de una parte estructural y funcional. Esta parte estructural y funcional se conoce como nefrón. Como sabemos, las nefronas están compuestas por diversos elementos, pero nosotros vamos a concentrarnos en aquellos que se encargan de la filtración de la sangre, aquellos que se encargan de extraer esas sustancias o ese contenido que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, el componente de filtración inicial de las nefronas es conocido como corpúsculo renal, que es el conjunto de todo esto que observamos aquí. El corpúsculo renal es una estructura ovoide de unos 200 a 250 micras de tamaño. Está compuesto por una maneja de capilares que se conoce como glomérulo renal. Estos capilares que podemos observar aquí y estos vasos sanguíneos. Muy bien. Y también por una cápsula una, un empaque que contiene este glomérulo renal. Este empaque o cápsula se conoce como cápsula de Bowman, que es esta roja que podemos observar aquí. El espacio que queda entre la cápsula de Bowman, esto rojo, y el glomérulo renal, es decir, todos estos capilares, este espacio que queda, este color rosa, se conoce como espacio de Bowman. También es necesario entender que existe una capa visceral. Esta capa visceral es aquella que tiene contacto íntimo con el glomérulo renal, es decir, aquella que recubre el glomérulo renal. Esta capa visceral está conformada por células especializadas que se llaman podocitos, que son como los pericitos, pero digievolucionados. Estos son muchos más grandes. Entonces la capa visceral está conformada por podocitos. Son estos amarillos que podemos observar. Y tenemos una capa parietal, que es aquella capa que recubre la parte externa de la cápsula de Bowman y está conformada por células epiteliales escamosas simples. También es necesario entender que existe un polo vascular, es decir, aquel que se encarga de la irrigación y el drenado de la sangre que entra al glomérulo renal y que será filtrada. Estos componentes es la arteriola aferente, que es esta, y la arteriola eferente, que es la que se encarga de drenar, y la aferente se encarga de irrigar o meter contenido, meter sangre a este glomérulo renal. Ahora que conocimos las generalidades, vamos al grano, vamos a hablar directamente de esta estructura tan especial que se llama glomérulo renal. Entonces, el glomérulo renal es una maneja de capilares irrigados por una arteria aferente, que es la que meterá contenido, meterá sangre que será filtrada, y por una y es drenada
Y esta manejo de capilares es drenada por una arteria eferente. Es decir, toda esa sangre que entra se filtra y sale por la arteria eferente. Estas dos arterias, la aferente es de tamaño más grande. ¿Por qué? Porque obviamente el contenido que entra es de mayor volumen, de mayor densidad. Esa sangre es de mayor densidad. Y la arteriola eferente es más pequeña, pero las luces de estas arterias son casi del mismo tamaño. Entonces, es importante también conocer que todo el tejido conjuntivo, tejido conectivo que rodea y conforma el glomérulo renal es sustituido por unas células especializadas que se llaman células mesenquiales. Estas células mesenquiales tienen una función muy importante junto con los podocitos, ya que estas son las que le proporcionan soporte físico y estructural a este glomérulo renal, ya que este no tiene contacto con la cápsula de Bowman, queda suspendido en el aire, y estas células mesenquiales y podocitos son las que le dan un soporte para que pueda mantenerse unido. Pero también estas tienen una función constrictora y una función fagocitadora, es decir, reducen la densidad y el volumen del contenido que entra, es decir, de la sangre, y una función constrictora, es decir, ayudan a la regulación de la presión arterial, ya que hacen esto, constriñen o dilatan estos capilares por los que entran la sangre, y así van regulando la presión arterial. Es como cuando nosotros a una manguera delgada le hacemos presión y controlamos la presión con la que sale el líquido. De todo el contenido que entra por la arteria eferente, se filtra aproximadamente un 20%. Es decir, de la sangre que entra, únicamente sale el 80%, y sale como sangre sin tanto exceso de material y sin material innecesario. Todo ese material innecesario es depositado en el espacio de Bowman y es conocido como ultrafiltrado glomerular. Este ultrafiltrado sale por el túbulo proximal y se va hacia las uretras, que ya al final se convierte en orina y sale de nuestro cuerpo. Es importante conocer que estos capilares son fenestrados y no tienen diafragma. ¿Qué quiere decir? Que tienen pequeñas aberturas, estas que podemos observar aquí. Por estas aberturas es por donde saldrá todo ese contenido que no es necesario que esté en nuestra sangre. Entonces, esta capacidad de que ese contenido salga por esas fenestraciones es conocida como permeabilidad selectiva. Es decir, únicamente podrán salir de estos capilares aquel contenido que su densidad sea menor al tamaño de estas fenestraciones, que es entre 70 a 90 micras. Y únicamente podrá salir claramente el material que no cumpla con ese requisito, que no tenga el tamaño de, por ejemplo, la glucosa o una proteína. Como podemos observar este ejemplo aquí. Aquí podemos observar contenido contenido vascular, y como pueden ver son mucho más grandes que las fenestraciones y obviamente no van a salir por ahí. Así es como se produce el filtrado de nuestra sangre. Muy bien. En conclusión, podemos decir que el glomérulo renal es el encargado de la filtración de la sangre y la creación de la primera orina. Muchas gracias.